Bien, ¿cómo se... ¿Sí me escuchan todos? Sí, bueno, yo sí. Conocemos que ahora en el anterior tema vamos a hablar sobre la fisiología del conducto lagrimal. Para hablar de fisiología hay que dividirlo en dos partes, secretora y excretora. Sabemos cuál es secretora, que será glándula lagrimal principal y accesorias, y excretora, que será puntos lagrimales, canículos lagrimales, saco lagrimal y conducto nasolagrimal. Muy bien, vamos a empezar con lo que es conducto lagrimal principal. Este conducto lagrimal principal se encuentra en la región supraexterna de la órbita, en la fosa lagrimal del hueso frontal. Como podemos ver ahí redondeado con rojo, esta se tiene de forma de almendra y se divide en dos partes, ya que está dividida por el tendón del músculo elevador del párpado superior o ligamento de Wittnach. Muy bien, al momento de estar dividido en dos, hay que se divide en dos porciones, que sería porción orbitaria o de galeno, que sería arriba, la más cercana a la órbita ocular, y la será porción palpebral o Rasenmüller, que sería la abajo, la más cercana al párpado. Muy bien, ahora hablaremos sobre el conducto lagrimal. Los conductos lagrimales serían los que principalmente transportarían o secretarían las sustancias hacia la película lagrimal. Como estos son de 6 a 10 conductos lagrimales, se encargan de drenar la glándula lagrimal, como hemos dicho anteriormente. Estos desembocan en la fosa del saco conjuntivo superior. Esto me quiero referir que al momento de parpadear, vamos a estar, por así decirlo, usando mucho el conducto lagrimal, y el momento de estar parpadeando, abriendo y cerrando los ojos, se irán al saco conjuntivo superior. En la vascularización, no entraremos mucho en detalle, solo tomaremos las grandes ramas principales, que será la arteria oftálmica y la arteria lagrimal, así como la venosa, que sería venosas lagrimales. Estas serían principalmente las que irrigarían lo que sería el sistema lagrimal del ojo. Muy bien, ahora lo que será la parte más importante, que serán las glándulas accesorias, y se dividirán en tres: glándulas mucosas, glándulas acuosas y glándulas lipídicas. En estas subdivisiones tendrán cada quien sus propias células o secreciones a repartir. Como en las glándulas mucosas serán células calciformes. Estas secretarían como un tipo de aceite y ayudarían al movimiento ocular. Las glándulas acuosas, que serían las de Krauss y Wolfram, estas se encargarían de lubricar la superficie del ojo, así como pequeñas gotitas de grasa, y también ayudando a la oxigenación de esta. Y también tenemos las glándulas de Meibomio, Pseudo-Simon, que estas se encargarían de secretar lípidos y proteínas, así como una sustancia aceitosa. Todo lo que son las glándulas accesorias se puede resumir en que nos ayudarían a lubricar y a la oxigenación de estas. Muy bien. Ahora pasaremos con la película lagrimal. Esta se dividirá en tres: lipídica, acuosa y mucosa. En la lipídica tendría un grosor de 0.1 micras. Es el producto esto se produce por las glándulas del meibomio, como vimos anteriormente, y la ventaja de estas es que retrasa la evaporación de la película lagrimal, previene el daño por el parpadeo, que cada vez que parpadeamos sería la que, por así decirlo, retendría lo que sería cualquier basurita o así, y en el parpadeo lo eliminaríamos y evitaría el desbordamiento lagrimal. Esto quiere decir que gracias a esto no estamos llorando, que no secretamos mucho cada rato, y tendríamos como un límite que sería la lipídica. Ahora sería la acuosa, sería la de un mayor grosor de 7 micras.
Esta se secreta por las glándulas lagrimales principales, la glándula lagrimal principal. Esta proporciona una defensa antiviral y bacteriana, convierte el epitelio corneal hidrofóbico a hidrofílica. Esto quiere decir que lleva una buena homeostasis para que perdón, y la otra sería transmitir oxígenos al epitelio mediante una proteína llamada lisosima, que sea la principal, que esa se encargaría prácticamente de nutrir lo que sea la película lagrimal. Y la mucosa, que esta produciríamos una producción de mucina de 2 a 3 microunidades por día. Esta se segregaría por las células escamosas estratificadas de los epitelios conjuntivales. Esta proporciona estabilidad de la película lagrimal, ya que esta está adherida a la superficie ocular. Quiere decir que si no segregamos la suficiente producción de mucina, tendríamos una desadherencia, por así decirlo, de ella, y atrapar microorganismos y células y los arrastras al lago lagrimal. Esto, como hemos dicho anteriormente, que cuando entra cualquier célula, al momento de parpadear nos vamos deshaciendo de ellas. Y proviene la estabilidad de la película lagrimal. Esto quiere decir que como es la primera y la más cercana, más pegada a la córnea, es el que daría la forma y la estabilidad de la película lagrimal. Bueno, una vez pasando esto, en cuanto a la película lagrimal y a sus capas, vamos a hablar un poco del aparato lagrimal excretor o la porción horizontal que corresponde a este. Para esto es importante conocer o tener noción de los puntos lagrimales, de los que ya les hablaré un poco más adelante, pero es importante saber que existen como tal los canalículos, los componentes verticales, bueno, vertical, horizontal, la ampolla y el conducto común. Obviamente estos tienen diferente relevancia o diferente significancia, acorde a sus medidas, siendo únicamente los componentes horizontal el más grande de estos, simplemente por dimensiones. ¿Le puedes cambiar, por favor? Bueno, entrando un poco más en detalle a lo que son los puntos lagrimales, bueno, pues están situados en la unión de la porción ciliar y el punto lagrimal de los párpados sobre la papila o el tubérculo lagrimal. Esos puntos lagrimales miden alrededor de 0.2 a 0.3 milímetros y usualmente van a tener una estructura de chimenea, como se trata de representar en esta imagen que encontramos. Bueno, esto todo es acorde a la literatura, obviamente, para poder encontrar un poco más de esquemas más prácticos, pues sería, me imagino, más adelante en el curso cuando empecemos a ver, o esperando que llevemos una cuestión más práctica después. Pero bueno, están circuncidados por un anillo de tejido conjuntivo, son permanentemente permeables, están sumergidos en el lago lagrimal y el punto lagrimal inferior es más ancho que el superior, como les comentaba anteriormente, tienen diferente relevancia acorde a sus dimensiones. Recordando que el componente horizontal se supone que mide alrededor de 8 milímetros, el conducto común de 3 a 5 y el componente vertical de unos 2 milímetros. Esto según la literatura. ¿Puedes cambiar, por favor? Y bueno, los canalículos pues se dividen en superior e inferior. Se van a encontrar dentro del borde palpebral que está orientado en forma paralela a la región nasal y tiene una porción horizontal y otra vertical. La porción vertical tiene 2 milímetros de longitud y está separada de la porción horizontal por la llamada angustia de Gerlach, o así mencionaba la literatura, y la porción horizontal pues mide una longitud de aproximadamente 0.5 milímetros de diámetro. Es importante saber esto, o también es importante recalcar un poco de lo que estamos hablando, a lo mejor superficialmente, también en cuanto a la vascularización del ojo, porque mencionamos las arterias que son más importantes, o las ramas colaterales de la arteria oftalmológica que tienen una mayor significancia, pero también es importante conocer algunas patologías no propiamente del ojo, sino por la anastomosis de arterias que están implicadas, porque no se han escuchado acerca del plexo de Kieselbach, que este plexo es como el principal
vaya, plexo, que está implicado en la epistaxis. Y este es uno que, bueno, este plexo está conformado por la anastomosis de diferentes arterias que parten de esta arteria oftálmica, tales como son las sigmoidales, anterior y posterior, que son, en este caso, de la carótida externa, a diferencia de la oftálmica que va a la carótida interna. Entonces es importante conocerlo o tener noción debido a que, pues para conocer las patologías debemos conocer las bases de la irrigación del ojo. Lo siguiente, por favor. Vamos a continuar con lo que es el saco lagrimal y tenemos que saber que es una estructura hueca formada por doble envoltura mucosa y fibroelástica. Mide de 10 a 12 milímetros por 5 a 6 milímetros. Este posee una extremidad superior, está cerrada en fondo del saco. También consta con una extremidad inferior que se continúa con el conducto nasal, una cara anterior en relación con el tendón directo del músculo orbicular, una cara posterior en relación con el tendón reflejo y con el tabique orbitario. También con una cara externa. Esta es correspondiente al conducto común de los canículos lagrimales, al ángulo de bifurcación de los tendones del orbicular y el músculo oblicuo menor. Y también con una cara interna. Esta descansa sobre el conducto lacrimonasal. El conducto lacrimonasal mide de 12 por 2 a 4 milímetros. Es un conducto óseo formado por el maxilar superior, el ungis y el cornete inferior. El pasaje óseo es de 12 milímetros de largo y se continúa por debajo de la porción nasal con una porción intrameatal de 5 milímetros y desemboca en el ostium. Las válvulas de la porción excretora, como la válvula de Bosch-Dallek a nivel de del Gerlach, la válvula de Rosemuller o de Huschke en el punto de desembocadura del conducto lagrimal común y en el saco. Y también la válvula de Beraud o de Krause en el límite del saco lagrimal y del conducto nasal, la válvula de Taillefer en la parte media del conducto nasal y la válvula de Hansner en el orificio inferior del conducto nasal. En la vía excretora, como irrigación e inervación, consta con arterias como arteria oftálmica, y la maxilar interna. En el retorno venoso están las venas oftálmicas, la angular y el plexo maxilar, interna y los linfáticos. Y los submaxilares. Y en la inervación está la sensitiva, la motora y la simpática. Como fisiología del bombeo lagrimal, cuando los párpados se cierran, las porciones profunda y superficial del músculo pretarsal comprimen lo que es la ampolla y medializa el punto medial. La cabeza profunda del músculo preceptal se inserta en parte de la fascia del saco lagrimal y al contraerse lo expande y genera la presión negativa, y esto llena de lágrimas el saco lagrimal. Y al abrir los párpados, los músculos se relajan y el saco se colapsa.
y así las lágrimas pasan por el conducto lacrimonasal a la nariz y la ampolla se llena y las válvulas de Rosenmüller previene el reflujo. En el mecanismo de drenaje lagrimal, como puntos lagrimales están superior e inferior. Los canalículos, estos terminan en el saco lagrimal. El saco lagrimal es alojado en un canal formado por el hueso y la apófisis nasal del maxilar superior. Mide 12 milímetros y el conducto nasolagrimal se dirige hacia abajo y ligeramente hacia afuera y atrás. El canal formado por los huesos maxilar superior tiene una longitud de 12 a 24 milímetros y un diámetro de 4 a 6. Y eso sería todo de nuestra parte. Ok, muy bien. Bueno, pues les comento, a grandes rasgos, la parte fisiológica del sistema lagrimal es una de las más importantes porque, pues de alguna forma es de la patología que más vamos a estar viendo desde el punto de vista como medicina general. Y en términos generales, o sea, esto está escrito que se presente una gran parte de la población y que incluso nos representa hasta entre el 4 y 5% de lo que es la consulta general en total. Entonces, pues siempre van a haber pacientes que tengan padecimientos relacionados con las alteraciones del sistema lagrimal. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Bueno, esta es la base fisiológica o fisiopatológica de algunas enfermedades importantes, entre ellas el problema de ojo seco, el síndrome de Sjögren y algunas otras cosas que se van a presentar específicamente en la vía lagrimal. Por ejemplo, en los bebés, por los problemas de la crioestenosis, que es cuando un bebé nace, en los primeros meses de vida puede cursar con ciertas alteraciones de la estructura, pero principalmente del drenaje. Pero una de las cosas importantes que debemos así tener en cuenta para que pues obviamente no se aprendan cada una de las medidas y que el punto y que el canalículo superior, inferior y que el común y que las válvulas. ¿Qué es lo importante de aquí? Bueno, ustedes como estudiantes de medicina deben tener en cuenta pues que existen diferentes glándulas, tanto principales como secundarias o accesorias. Entonces, dentro de la parte anatómica y fisiológica que nosotros vamos a ver, pues la importancia que tiene la producción de la lágrima. Entonces, no se les voy a olvidar porque esas pues siempre son preguntas de examen, ¿no? La conformación o la anatomía o la fisiología o la composición más bien de la película lagrimal. Una. Dos, la función que tienen las glándulas para participar en esa formación de la película lagrimal. Como ustedes vieron, glándula lagrimal principal, glándulas que producen capa lipídica, glándulas que producen capa mucinosa y glándulas que producen la capa acuosa. ¿Sí? Y siguiente punto, pues también es importante, pues básicamente tomar en cuenta cuáles son las glándulas, o cuáles son pues sí, las que se encargan prácticamente de disminuir o de evitar que se presente el reflujo, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Pues de ahí en fuera, prácticamente en cuanto a la anatomía de las glándulas es lo que debemos de saber. Ahora, otra de las cosas también importantes es tener una idea de cómo funciona ese sistema lagrimal de cuando nosotros parpadeamos, es decir, abrimos y cerramos los ojos. Así como veíamos en la parte fisiológica, cuando abrimos pues, va a haber un mecanismo en donde la producción de lágrima pues, se va a presentar y después cuando parpadeamos, pues prácticamente todo ese sistema pues va a tener un mecanismo de presión negativa que va a ocasionar que cuando abramos y cerramos, pues haya se llenen y se vacíen ahí pues prácticamente todo el sistema lagrimal, ¿sí? Pues para entender pues prácticamente la parte fisiopatológica, ¿no? Así como veíamos en el inter de la clase, si nosotros tenemos alteraciones en la capa lipídica,
bueno, entonces la lágrima se va a evaporar muy rápido. Si nosotros tenemos alteraciones en la capa mucinosa, pues entonces esta capa como va a mantener la adherencia del resto de la lágrima, entonces corremos el riesgo de que haya un problema de hipersecreción o de epífora crónica. Y así, o sea, pero prácticamente ya lo iremos viendo conforme pasen ahí la parte de los temas. Doctor, una pregunta. Sí. Entonces, por ejemplo, en el resfriado común, ya ve que uno de los síntomas pues es el que la persona empieza como a lagrimear. ¿Cuál es el sistema o a qué se debe este tipo pues sí, de síntoma? Pues básicamente recuerden que también pues la glándula lagrimal va a tener unos estímulos que son reflejos. O sea, como tal, si ustedes ven las conexiones, pues va directamente entre arterias, nervios y va implicado pues todo el sistema y ahora sí como dicen y hasta los plexos, ¿no? Tanto nerviosos como vasculares que se encuentran en toda la zona. Entonces, como directamente el conducto lagrimal va directamente a drenar hacia los meatos y hacia el conducto nasal, pues por eso es que cuando hay gripa y se inflama, de alguna forma pues también va a producirnos un mecanismo en el que va a haber una hipersecreción o va a estimular ahí pues toda esa zona, ¿no? Para que produzca un poquito más de lágrima. Pero así, en términos generales, pues no hay como una relación tan directa, ¿no? Ah, ok, gracias, sí, sí era mi duda. ¿Algún otro comentario? No, doctor. Ya conforme vayamos viendo la parte así de patología, pues ahorita como pues prácticamente vamos a continuar con lo que es el segmento todavía anterior, pues vamos a ir viendo ya un poquito más específicamente las patologías que afectan esta área, pero principalmente cómo tratarlas, ¿no? Ok, bueno, pues entonces si no hay ninguna duda o situación, pues entonces pues, por el momento sería pues prácticamente todo, ¿sí? Ok. Pero, Perfecto, muy bien. Estamos en contacto, ¿vale? Gracias, Doc. Ok. gracias, Doc. Hasta mañana. Gracias, Doc. Hasta mañana. Mañana.